Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero mostrarte otro caso más de inecuaciones con valor absoluto. Vamos a seguir con el caso cuando el valor absoluto está para el lado del piquito de este símbolo, es decir, cuando el valor absoluto es menor que algo. ¿Cómo se resuelve ahora esto? Mira, en este caso vemos un hecho curioso, de que este número es negativo. Y eso todavía no lo habíamos contemplado. ¿Cómo se resuelve? Eh, Tú sabes de lo siguiente, si tú miras la recta numérica, vamos a observarla para ver lo que pasa. Por ejemplo, acá tenemos al menos 5. Tú sabes que los que están a su izquierda son menores que el menos 5. Los de la derecha son los mayores que él. Eh, Por lo tanto, los que están acá, todos ellos son negativos, ¿no? Entonces, dice acá que, ¿cómo lo vas a entender esto? Que esta cantidad es menor que menos 5. Entonces, ¿qué me están insinuando? Los menores que menos 5, ¿cómo son? Son negativos. Me están insinuando que esto es negativo. Eso es lo que me están diciendo aquí. Entonces, pero hay un pequeño problema aquí, que tú has aprendido en la definición de valor absoluto, que el resultado de un valor positivo, de un valor absoluto, el resultado de un valor absoluto siempre va a ser positivo. Entonces esto que está acá siempre es positivo. Y acá llegamos a algo extraño. Me están diciendo que un positivo es menor que menos 5. Eso es lo que me están insinuando. Y eso tú sabes que es imposible. Y si es imposible, ¿qué quiere decir eso? Cuando llegas a casos así en un análisis, te está indicando de que el valor de X no puede tomar ningún valor, porque este es un caso imposible. Entonces, cuando tú vas a dar los valores de X, tienes que poner acá, así. No hay ningún valor de X que logre eso que está ahí arriba. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa se está colocando acá? El conjunto vacío. Entonces, puedes dar tu respuesta así o de esta manera. O si no, puedes decir también que el conjunto solución es el vacío. ¿Ya? De cualquiera de esas maneras estás indicando de que X no hay ningún valor que pueda tomar para que se cumpla eso. Simplemente esta es la forma de resolver cuando se trata de este caso. Nada más, está fácil, ¿no? Me despido, ya te traigo más videos donde se analiza otros casos del valor absoluto. Me voy yendo, no te olvides de apoyarme con tu suscripción y siempre te seguiré apoyando yo, instruyéndote. Me voy, chao.